Y saludamos a todos los hermanos que están en la red. Que el Señor les colme de muchas bendiciones. Saludos también para ustedes que están aquí. Dios los bendiga a todos. Eso, pero que se escuchen, hermanos. Dios los bendiga a todos. Eso. Muy bien, el tema de esta hora se llama para los justos e injustos. Los justos, dice la Biblia, que reciben bendición. Los injustos, no. ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? La justicia trae bendición. La injusticia no la trae. El justo sufre, pero al final lleva la bendición. El injusto también sufre, pero no se lleva la bendición. Es decir, que todos nosotros acá puede haber dentro de nosotros gente justa y gente no justa. Hay personas que cometen injusticias. El padre que regaña injustamente a su hijo, eso es una injusticia. El otro día había un hermano acá de la iglesia y estábamos sentados acá charlando algo y los niños de él estaban ahí. De pronto estábamos tomando, creo que gaseosa o agua, no recuerdo qué estábamos tomando. El caso es que uno de los vasos se volteó y se regó al piso. Y un niño de los de este hermano fue y trajo una almohadilla de donde nosotros nos arrodillamos y la puso sobre el agua para empezar a hacer algo. ¿Qué quería hacer el niño? Secarlo. Su papá se sacó y le dio una mano dura sobre la cabeza y le dijo: no sea bruto. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Sin querer el papá cometió una injusticia. Digo yo sin querer porque es que él no analizó lo que el niño iba a hacer. Simplemente no analizó. Y hay cosas que los padres hacemos con nuestros hijos injustamente también, sin pensar en el desarrollo de la mentalidad del niño. Lo que nosotros queremos hacer como niños. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí ve todo porque Él es sabio, ¿cierto que sí? Y Él sí ve lo que nosotros queremos hacer. Mire, el pasaje bíblico que vamos a ver está en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Hace un buen tiempo que no predico sobre este capítulo. Aproximadamente unos 3 o 4 años. Ustedes conocen bien la historia del capítulo 1 de Samuel, ¿cierto que sí? En este capítulo está un hombre que se llama, ¿cómo se llama el hombre? No. Elcana. ¿Cómo se llama? Elcana. Otra vez, ¿cómo se llama? Elcana. Muy bien, así se llama. Es un varón de Ramataim, es un hombre de la tribu de Efraín. ¿Cuántas tribus habían?
12, muy bien, 12 tribus. Y de esas 12 tribus, una de ellas se llamaba Efraín, y de esa tribu venía también este varón, Elcana, y este hombre tenía, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. 2 mujeres tenía el señor Cana. Y una mujer de él le daba hijos y su nombre se llamaba Penina. Muy bien, eso. Y la otra mujer no le podía dar hijos y su nombre se llamaba Ana. Pero él amaba a Ana a pesar de que no le podía dar hijos. La amaba mucho a ella. Ahora, pienso que a la otra también amaba. Yo creo eso, ¿no? Pero amaba más a ella y teniendo en cuenta su problema, su dificultad. La fertilidad de una era el problema para la otra, que era su esterilidad. El sufrimiento de una era por no tener hijos, el sufrimiento de la otra era por tener hijos. ¿Por qué? Porque también la otra sufría. ¿Por qué sufría ella? Sufría porque veía que el hombre que ella amaba se daba más hacia la otra mujer que no tenía hijos. Pero hay que tener en cuenta la incapacidad de la otra que no podía. Es una situación difícil. Una mujer que no pudiese tener hijos en su tiempo se sentía como una persona que no puede caminar, o una persona que no puede ver, o una persona que tiene algún problema en tal sentido. Una persona inútil, una persona que no puede hacer las cosas. Eso sentía Ana, y el sufrimiento de esta mujer era mayúsculo, era muy fuerte. El sufrimiento, el dolor, el sentimiento que tenía por no poder tener hijos y darle a su marido hijos. Pero la otra sufría viendo que su marido le daba todo el interés a la otra mujer. Las 2 mujeres eran creyentes. Las 2 mujeres asistían al templo con su marido. Las 2 mujeres alababan el nombre de Dios. Las 2 mujeres glorificaban el nombre de Dios e iban al templo. En el templo había un sacerdote que no era tan espiritual. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Elí. Y los hijos de él, si el padre no era tan espiritual, mucho menos los hijos. Entonces, y los hijos eran también sacerdotes de Dios. ¿Cómo se llamaban los hijos? Se llamaban Ofni y Finés. Estos eran los hijos del sacerdote Elí, que también eran sacerdotes, pero que estos en el templo, cuando hacían vigilias, y Dios nos guarde a esa situación, cuando los sacerdotes veían llegar las mujeres a la vigilia, ellos tenían relaciones sexuales con ellas. ¿Sí sabían eso? Terrible eso, ¿no? Pero eran los sacerdotes.
¿Y será que eso no es pecado? ¿Será que eso no es injusticia? Por supuesto que sí. Pero el pueblo simplemente callaba porque respetaba al sacerdote y a los sacerdotes. Eso también es justicia. Eso es justicia, no es injusticia, es justicia. Porque al sacerdote de Dios se debe respetar. ¿Será que Dios no mira el pecado de los sacerdotes? Por supuesto que Dios mira. ¿Y sabe quién juzga al sacerdote? Dios mismo. Amén, hermanos. Dios tenga misericordia de mi vida, de mis hijas. Dios tenga misericordia de mis líderes, porque también ellos son sacerdotes. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero ustedes saben, según los capítulos siguientes, que Elí cayó de para atrás cuando estaba sentado en una silla, se fue hacia atrás, ¿y qué pasó con él? Se nucó. Y sus dos hijos, ¿qué pasó con ellos? A sus dos hijos los mató el ejército de los filisteos en una guerra. Entonces el juicio de Dios si llega, no se preocupe. No se preocupe. Ana entonces era una mujer justa delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la santificación en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la justificación por parte de Él. Y que nosotros mismos no tomemos la justicia por las manos. Yo siento que hay personas que me quieren juzgar a mí de acuerdo a sus criterios o de acuerdo a sus pensamientos o de acuerdo a sus deducciones. Y una forma de hacerlo es no viniendo a culto, por ejemplo. Es una forma de hacerlo. Y si en algo estoy pecando delante del Señor, les digo, es Dios el que me juzga. Pero si yo no estoy pecando delante del Señor, Dios me va a respaldar y me va a ayudar en todo lo que haga para la gloria de Dios. Entonces, la mujer que podía tener hijos se llamaba ¿cómo? Penina. Y esta mujer, su sufrimiento era, ¿por qué? Porque su esposo le daba toda la atención a la otra mujer. Ese era su sufrimiento, ese era su dolor, era su angustia. Pero ¿cuál era la angustia de Ana? Que Ana, cuando ellas iban al templo, cuando subían al templo, cuando el sacerdote, cuando el Cana iba a repartir la carne para el sacrificio y que cada una tenía que llevar la carne porque cada una de ellas tenía que presentar ofrenda a Dios cuando iba al templo. Entonces el sacerdote hacía el sacrificio y repartía la carne y le daba a Penina la porción de carne para llevar a la presencia de Dios, y a Ana le daba mucho más porque amaba a Ana. Y claro, el sufrimiento de Penina es, claro, a ella le dieron más carne para que se presente allá como la más santa, como la más grande, como la más poderosa, como la que tiene más, y yo tengo que llevar poquita ofrenda. Esa era la situación de estas dos mujeres.
Y ella la humillaba y le decía: usted no sirve para nada, no sirve sino para cargarse la ropa que tiene puesta. Seguramente le decía. Usted es una inútil, usted es una enferma, usted es una lisiada, usted no puede tener hijos. ¿Y qué dice la escritura que hacía Ana? Que se ponía al frente de la otra mujer y sacaba los puños y los pegaba, o que sacaba también palabras fuertes y se las decía a la otra. ¿Qué dice la Biblia? Que ella sufría delante de Dios y lloraba delante de la presencia de Dios, y por supuesto eso le afectó psicológicamente al grado que dice la Biblia que ella no comía. ¿Qué dice? No comía. Pero ella no se levantó contra la otra mujer. Ella no fue injusta en ese sentido. Ella fue una mujer que sufría con justicia. Era una mujer que sufría con justicia, y por eso mi Padre Celestial la ayudó. Por eso mi precioso Dios le dio premio a esta mujer. ¿Por qué? Porque era una mujer que sabía sufrir. Simplemente sabía sufrir y no cometió ninguna injusticia contra su rival, que le decía constantemente, que la humillaba constantemente, que la ultrajaba constantemente. Ella pudo haberse tomado la justicia por las manos. Mire, hay hermanos que sufren en la vida, hay hermanos que sí sufren en la vida, pero no saben sufrir con justicia, sino que ellos mismos se desquitan en su sufrimiento y ellos mismos toman represalias contra su agresor, y ese sufrimiento no es justicia delante de Dios, y al final también podría perder la bendición de Dios. El justo tiene bendición, el injusto no tiene bendición. El justo que sufre, es prosperado y bendecido por Dios. El justo que no sabe llevar su sufrimiento pierde la bendición de Dios. Entonces las dos se fueron al templo, las dos, junto con su esposo, junto con los hijos de Penina y sin los hijos de Ana. Se fueron, llegaron al templo, y cuando llegaron al templo, la mujer se puso a orar. El sufrimiento de Ana era muy fuerte, muy grande, su llanto era muy fuerte, su tristeza, una situación difícil en la vida de esta mujer, pero ella simplemente esperó en Dios. ¿Para qué me pongo a pelear con la otra mujer? ¿Para qué? Eso se llama humildad. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Hay hermanos que no son humildes. Están sufriendo injustamente, sí, pero no son humildes delante de Dios, son altivos. Y esa altivez también es castigada por Dios. Esa altivez no la quiere Dios. Entonces Ana se puso a orar. Esto es lo que hay que hacer. Mire, hay hermanos arrogantes hasta en su oración, porque saben que están sufriendo injustamente, pero en su oración se desquitan orando contra otras personas. Eso tampoco es agradable delante del Señor. Y la señora hizo un voto delante de Dios. ¿Dónde está ese voto? Versículo 11. ¿Cómo es? Todos. 1, 2 y 3.
Bueno, no se escuchó nada, pero ustedes sí lo escucharon. Entonces, a ver, una hermana que lo lea, una sola. ¿Quién la va a leer? O hermano. Muy bien. Si te dignares escuchar a tu sierva, si mirares mi aflicción, si vieres mi tristeza, si vieres mi sufrimiento, lo que estoy sufriendo ahora, la humillación que la rival me hace. Señor, si usted me diera un hijo varón. Mire, hay hermanos que no son sabios en el momento que van a pedir hijos. Quieren las relaciones sexuales y después de que el niño ya está en el estomaguito le empiezan a decir: Señor, yo quiero una niña o yo quiero un niño. Permítame decir lo siguiente, mire, en el momento que hubo la relación sexual, lo que quedó, quedó. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si quedó niño, quedó niño. Si quedó niña, quedó niña. Porque es que Dios no puede estarle cambiando el sexo a las personas, ni siquiera desde el vientre de la mamá. Por eso en el día de hoy se les quiere cambiar el sexo al niño ya cuando tiene 9 años o 10 años. Y la idea no es esa, la idea es que nosotros entendamos que Dios hizo a un niño niño y a una niña niña. A uno le hizo varón, al otro le hizo mujer. Y Dios no tiene un tercer sexo, Dios tiene uno y dos sexos, nada más, hombre o mujer. Amén, hermanos. No hay más. No le podemos decir: Señor, ya está embarazada la mujer, Señor, tráeme un niño. No puede ser así. Si le quiere decir al Señor que le dé un niño o una niña, tiene que hacerlo antes de la relación sexual. ¿Está claro? Eso para que ustedes le enseñen a sus hijos, o para ustedes también, para que entiendan, para que aprendan a aceptar lo que Dios les dio. Yo le estaba pidiendo un niño, pero llegó una niña. ¿Por qué Dios no me responde? Porque usted no supo orar. Y si ya está la niña, tiene que aceptarlo como tal, aceptarla como tal. Mire cuántos niños no sufren o niñas no sufren desde el vientre de la mamá, y por eso es que al final llegan con una mentalidad de lo que sus padres ejercieron con poder en el vientre de esos niños. Es una niña, es una niña, es una niña. Y le pusieron nombre de niña y esperaban una niña y le hablaban en el estómago a una niña y llegó un niño. O lo contrario. Por eso es que esos niños nacen con su mentalidad desviada, o crecen o se desarrollan con su mentalidad desviada. Pero es más por el efecto de los padres que de lo que Dios ha hecho. Entonces esta mujer le pidió a Dios. ¿Qué le pidió a Dios? Fue específica. ¿Qué le dijo? Si me dieres un hijo varón, si me dieres un hijo varón, yo se lo voy a dedicar todos los días de mi vida y no le voy a pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, lo voy a consagrar como nazareo para que sirva delante de Dios. Y Dios escuchó esa petición, ¿cierto que sí? Dios escuchó esa petición. Y el sacerdote estaba ahí mirándola.
y miraba sus labios que apenas se movían. ¿Y sabe cómo dijo el sacerdote? ¿Qué dijo? Está borracha. Está borracha. Mire, yo les digo lo siguiente. Por eso, si alguno quiere juzgarme a mí, no lo haga. No lo haga, porque el juicio lo da el Señor. Dios es el que juzga al sacerdote, si es el caso, pero el pueblo debe tenerle respeto al sacerdote. Debe respetar la investidura que tiene, que es dada por el Dios del cielo. ¿Cómo le hubiese respondido una hermana de hoy en nuestro tiempo al pastor si hubiese sucedido lo mismo? Oiga, señora, usted está borracha, váyase para su casa, duerma un rato para que le pase esa borrachera. ¿Cómo lo hubiese respondido una mujer de nuestro tiempo? De pronto ustedes no, ustedes son mujeres santas, gloria a Dios. Ustedes son personas sabias, amén, amén. Pero en la mayoría hubiese respondido: usted, dizque pastor de iglesia, dizque hijo de Dios, dizque predicador de la palabra, dizque... Y con esas acusaciones, yo estaba orando, yo estaba aclamando, yo no estoy borracha, más bien arrepientas, eres el pastorado. ¿Qué más no diría la señora? Pero esta señora simplemente le dijo: yo no estoy ebria, no me tenga como impía, porque estoy en angustia y delante de Dios estoy pidiendo a Dios algo para mi Señor. Y el sacerdote dijo en el versículo 15, que dijo todos, 1, 2, 3. Eso es el 16, como dicen todos, 1, 2, 3. Amén, gloria a Dios. Y el 17, todos, 1, 2, 3. Que Dios te dé la petición, que Dios te responda, que Dios te conceda en la petición que has hecho. Ve en paz, ve tranquila. Y hermanos, esto sucedió bonito porque esta mujer vio en las palabras del sacerdote una palabra profética. ¿Cuánto alaba al Señor? Porque ella sabía que el hombre que estaba al frente de ella era un hombre de Dios y tenía palabra de Dios. Aunque se había equivocado en su concepto de haberla tenido como ebria, pero ella entendió que Dios le había dado palabra: ve en paz, y que Dios te responda. Y automáticamente se le fue la tristeza de su vida, de su corazón. Automáticamente se puso contenta, se puso feliz. Acabé de recibir palabra de Dios, palabra del cielo. Automáticamente se fue a comer, llevó a su esposo a que comieran y comió. El esposo quedó perplejo porque ahora la mujer estaba contenta y feliz y ahora estaba comiendo. Esta es la palabra que les tengo para ustedes. Si ustedes tienen un sufrimiento, si ustedes tienen dolor, sientan que Dios les está dando una palabra de bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. La palabra de bendición es: váyanse tranquilas, mujeres o hombres, váyanse tranquilos, que Dios responda la petición que ustedes han hecho delante de Dios hoy.
Entonces ustedes van a recibir bendición, ¿cierto que sí? ¿Van a recibir bendición, cierto que sí? Amén, gloria a Dios. Van a recibir bendición, es lo que dice la palabra. Y así, ¿sabe qué pasó con la mujer? Se fue para la casa, contenta. Llegó a la casa, le dijo a su marido: mi amor, ¿me quieres? Claro, mi amor, yo te quiero mucho. Tú sabes que te quiero mucho. Entonces camine, nos vamos esta noche a mi casa. Listo, vamos. Se pusieron a trabajar y llegó Samuelito. Para tu alabanza, Señor Jesús. Llegó el niño, llegó la bendición. Oiga, hermano, váyase con esa confianza, salga con esa confianza de esta iglesia, salga con esa confianza que en este lugar hubo palabra de Dios y que usted va a salir de aquí y va a recibir su bendición. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Mire, ya voy finalizando. Las dos mujeres sufrieron. Una por su altivez y la otra por sus humillaciones. Pero es importante que usted como creyente entienda. Usted puede estar sufriendo justamente o injustamente. Si está sufriendo justamente, está cometiendo el pecado de Penina. Si está sufriendo injustamente, está teniendo la vida de Ana. En Lucas capítulo 19, les voy a decir dónde estamos. En Lucas capítulo 18, versículo 19, hay una historia que la vamos a leer rapidito. Es pequeña, es muy pequeña. Lucas capítulo 18, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19, un hermano? En voz fuerte. 18, 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? No, espere. Por allá están leyendo, pero hágame un favor, quítense el tapabocas un poquito para leer, para yo poder escuchar. Léalo. Oiga, sí, están leyendo en donde era. El que estoy mal soy yo. Sí, el que estoy mal soy yo. Bueno, ustedes conocen la historia, creo que me equivoqué de cita bíblica, pero está dos hombres que entran al templo a orar. Uno es el fariseo y el otro es el publicano. Después corregimos esa cita, el próximo domingo la corregimos y se la digo acá. Uno es el fariseo y el otro es el publicano. El fariseo era pecador o era santo. ¿Qué dicen ustedes? Dijo el fariseo, escuche cómo dijo él, escuche. Dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. ¿Cómo dijo? Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Y pronunció tres pecados
que según él los otros hacían. ¿Cuáles eran los 3 pecados? ladrones, ¿En qué capítulo está, hermana? 11, 18, 11. Es 18:11, gracias. Es 18:9 en adelante, gracias hermano, sí. Estaba yo aquí, creo que noté algo mal. 18:9 en adelante. Entonces, ¿cuáles eran los 3 pecados? Ladrones, injustos, ¿y qué más? Y adúlteros, esos 3 pecados. Pregunto, ¿ser ladrón es pecado? Sí, Señor. ¿Ser injusto es pecado? Lo estamos viendo en la mujer que se llamaba Penina. ¿Y ser adúltero es pecado? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. Entonces, el hombre no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso era bueno, porque no estaba pecando delante del Señor en esas 3 áreas. Además, él mismo dijo las ventajas o los beneficios que podía mostrar él como justo delante de Dios. ¿Qué dijo? Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Hay algún hermano aquí que ayune 2 veces a la semana? ¿Qué bendición sería? Pregunto, ¿es malo ayunar? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que es bueno. ¿Qué otra cosa dijo? Diezmo de todo lo que gano. ¿Es malo diezmar? No, Señor. Es bueno delante del Señor. Y a la luz de la palabra de Dios es un mandamiento de bendición para la vida de todas las personas. Entonces, ¿cuál era el pecado? ¿En qué consistía el pecado del hombre? En su arrogancia. Las 2 mujeres que estábamos viendo, ya para terminar, las 2 mujeres que estábamos viendo, ¿cómo se llamaba? Penina y Ana. Las 2 eran adoradoras. Las 2 iban al templo. Las 2 estaban sujetas a su esposo. Las 2 eran mujeres de bien, pero una de ellas era arrogante. Y en eso consistió su pecado. En eso consistió su pecado. Al final, entonces, él decía, yo no soy como ese gentil que está allá, ese publicano que está allá. Y el publicano estaba ya botado en el piso, y él no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ten compasión de mí, Señor, que soy pecador. ¿Y qué dice la Escritura? Que al final uno de ellos fue justificado. ¿Quién? El que estaba botado en el piso. ¿Queremos ser bendecidos esta mañana? Vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos humildes. Hay hermanos sufriendo con arrogancia en sus vidas. No solo están cometiendo pecados, sino que aparte de eso no se humillan delante de Dios. No se humillan delante de Dios. Hay personas que roban, son los 3 pecados que están ahí, y justifican su pecado. Al fin y al cabo yo soy pecador. Hay personas injustas y justifican su pecado. Hay personas adúlteras, pero también justifican su pecado. Hay que pedirle al Señor que Dios nos perdone, pero hacerlo humildemente delante de Dios. Mire, el Señor aquí no está juzgando a nadie, ni yo tampoco lo estoy haciendo. Tal cual nosotros estemos aquí esta mañana, el Señor nos ama. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ama, pero nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial.
Dios lo quiere a usted, Dios lo ama a usted. Solamente humillémonos delante de la presencia del Señor. Pidámosle perdón a Dios. Suframos con justicia que el Señor tiene una bendición para usted en esta hora. Padre, muchas gracias te doy, Rey del cielo y de la tierra. Te adoramos, Dios, en esta hora. Jehová, Dios mío, Señor, hoy nosotros nos queremos llevar la bendición. Hoy nosotros queremos salir como Ana, con una respuesta de Dios en nuestra vida, en nuestros oídos. No temas, te dice el Señor hoy, que Dios te dé la petición que has estado haciendo. Es la palabra que Dios nos da en el día de hoy. Usted está en este lugar porque está clamando a Dios por una necesidad, por un problema, por una dificultad. Cualquiera sea su dificultad, Dios hoy mismo le da esta respuesta. Salga creyendo que Dios le va a dar la solución a su problema. Oh Señor, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús, te adoramos, Espíritu Santo del cielo. Te bendecimos, Rey amado Dios. Te doy muchísimas gracias, Espíritu Santo de poder. Obra poderosamente, Dios mío. Obra, Cordero de Dios, en esta hora. En el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros trajimos una petición, Dios mío, Señor. Cada uno de nosotros traemos una necesidad, Dios mío, Rey del cielo y de la tierra. Señor, yo recibo esta palabra. Señor, yo recibo la palabra. Dios de poder, aleluya. No era el mejor hombre, no era el hombre perfecto, no era el pastor súper espiritual, sus hijos no eran lo mejor de lo mejor, pero eran sacerdotes de Dios y traían palabra de Dios. Oh Señor amado, Dios mío, por ello, Padre celestial, Dios mío, yo recibo esa palabra. Dios todopoderoso y eterno, yo recibo esta palabra. Mi Señor Jesús, salgo de este lugar con bendición, salgo con esta palabra de esta casa, Dios mío, Señor, Dios todopoderoso. Tendré lo que yo he traído a la presencia de mi Señor como petición, lo traigo a mi vida ahora, lo tendré en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de poder. Gracias, mi Rey precioso. Yo te bendigo, Rey mío. Yo te agradezco, Jehová Dios mío, en esta hora, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús. Vive Jehová para siempre. Vive Jehová para siempre. Vive Jehová para siempre, Rey mío. Aleluya. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh santo mi Rey precioso, aleluya. Gracias Dios, gracias Dios. El hermano Julio va a orar por las